Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que se sumaron en el encuentro anterior, los que se van a sumar ahora, los que ya se están sumando en este nuevo encuentro, el tercer encuentro esta vez. Y bueno, como siempre estamos subiendo todos los episodios, se podría decir, a YouTube, así que si nos quieren ayudar, como siempre, lo que todos ya sabemos, suscribirse, me gustear, compartir, etcétera, y con eso ya nos están ayudando un montón para poder continuar con estos encuentros, estas charlas tan interesantes y fructíferas. Bueno, seguimos en el rubro de la danza. Eh, Seguimos en el rubro de la danza, esta vez con un... Anda por ahí. Hoy, esta vez... Vos, buenas tardes, don Acuña. Hola Flaco, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo Me bien? agarraste ¿Cómo? justo acomodándome, digo. Ahí va. Recién me siento. Justo la mano de la masa. Justo. Ahí va, ahí va. Bien, bien. Esta vuelta estamos con un matecito. Nos estamos escabeando esta Bien. vez. Pues acá Estaba en el bajó el dilema. sol, ¿viste? Ajá. Estaba en el dilema si a esta hora ya arrancar la picada o el mate, o seguir todavía con el mate. No, yo el dilema no lo tuve, estuve todo el día con el mate, así que yo Ya estoy era. acompañado por otra. Bueno, chica, bienvenido hasta esta cuestión rara que estamos inventando, estos encuentros. Me gusta decirle encuentro, no sé si son episodios, no sé si esto es un programa, no sé qué es. Es un encuentro a distancia de lo que extrañamos. Tal cual. Bueno, no, primero agradecerte por tenerme en cuenta, por invitarme, y después sí, como siempre, tratando de charlar un poco, hablar, poder acortar un poco esta distancia que tenemos ahora, Sí, pero hablar como siempre, un poco al pedo, un poco en serio, tal cual, tal pero cual. a no perder la costumbre, ¿viste? Uno Para no solo se perder. aburre a veces. Bueno, sí, estamos haciendo esta serie de encuentros como para charlar y repensar, ya que nos cuesta tanto juntarnos y bueno, generalmente salió a partir de charlas que solemos tener con los invitados que tuvieron, con el show, con Yara, eh, Claro, y charlas interesantes que uno dice, bueno, puede repensar cómo vivimos el arte, cómo vivimos, sobre todo en esta época tan extraña, de tanta incertidumbre, y bueno, y conocer y compartirlo con los demás, con todos los que quieran sumarse. Y bueno, y se me ocurrió ponerle este nombre a la persona dentro del artista, porque generalmente, o me pasa que cuando conozco a un artista así, generalmente lo veo en el escenario y por ahí no sé mucho de abajo, de cómo es su persona, digamos. claro. Y nada, compartir esto. A ustedes sí, generalmente estoy invitando amigos que los conozco y sé cómo son de civil, por así decirlo. En el Y hay escenario. cosas interesantes para compartir bueno, que está bueno transmitirla y compartirlo al público. Así que bueno, comenzamos esta vez con usted, compañero. Eh, la pregunta que le hago a todos para empezar es, ¿quién es Don Chiva o Don Fernando Acuña, el malambista, bailarín? Por ahí te veo entrecortado, Flaco, así que por ahí el delay nos va a matar un poco. Pero Sí, por ahí pensarme a mí mismo fue mutando en el transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? ajá. A mí, por ejemplo, esto de la danza me encontró a mí, no fui yo el que lo busqué, me encontró Ah, mirá, qué y interesante. se fue apoderando, digamos, de una parte muy importante de mi vida, bueno, que hoy en día lo es prácticamente todo, pero digamos que todo surge, incluso surge
Ajá. por una cuestión muy vieja. No tiene nada que ver Mirá, incluso conmigo. Sí, sí, sí. bien ahí. Cuando yo era muy chico, ponerle unos 9, 10 años, mi vieja me inscribe en el colegio al que yo iba, en la escuela en la que yo iba, había talleres. Y sí o sí había que hacer un taller, era parte de la escuela. Claro. Era casi Eh, obligatorio. Era obligatorio, yo estaba viviendo en Jujuy, incluso iba a una escuela Ah, acá a la coreana, vuelta. claro. Bueno, tengo un par de amigos que siempre se ríen porque es como que siempre anduve por muchos lugares, por cuestiones medias raras, y se ríen de esto de que iba a una escuela coreana, los directivos eran todos coreanos, Ah, y mirá, que eso, sí, esa sí, data no la tenía. siempre tengo algo bajo la manga, Guarda. olvídate. ¿Y cómo es? Entonces, había talleres que sí o sí lo tenía que hacer obligatorio, estaban buenísimos. Había talleres, Claro. bueno, había talleres de danza folclórica, había talleres de música, talleres de ajedrez. Bueno, lo que hoy en día, por ejemplo, hay en lo que es acá en Entre Ríos, las escuelas Ujú. NINA, las escuelas Ajá, públicas que tienen jornada ampliada. Bueno, sé que hay claro. en Santa Fe, en muchos lugares, ¿no es cierto? Bueno, en ese lugar que todavía no se usaba, pero eran escuelas semi privadas, se le decía, y tenía estos talleres. Y Claro. ahí mi vieja, a mí y a mi hermana nos anotó en el de danza folclórica. O sea que yo no quería ir, pero como que tenía que hacer así, ella me anotó, vas a hacer danza. Está bien, voy y hago danza. ¿Qué voy a hacer? Y Qué mierda. claro, y no, y bueno, y ahí empieza a enganchar. Empieza a enganchar, después empiezo a tomar clases en una academia ahí, y después era de hacer muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo, con el movimiento, hacía mucho deporte, en todos los Mirá. lugares donde iba, porque mi viejo labura en una empresa de construcción, entonces donde salían obras, Claro, por hacía eso asfalto, está en todos lugares. claro, estuvimos viendo Neuquén, estuvimos en muchos lugares. Y en todos estos lugares donde estuvimos, siempre hacía algo que tiene que ver con el cuerpo. En Ujú, principio era todo deporte, ujú. fútbol, básquet, handball, hockey, todo lo que tenía que ver con eso. Que es ese tipo de deporte iba cambiando, iba mutando en base a los compañeros que yo tenía en la escuela. O sea, los compañeros eran muy Claro. del básquet, iban todos a un club de básquet, yo iba a hacer básquet. Tenía otro compañero que era mucho del fútbol en la escuela, yo iba a hacer fútbol. Porque eso también me ayudaba a mí a poder hacer amigos nuevos cada que me iba. Imagínate, estábamos hablando de hace Claro. 20 años atrás, no había nada de todo esto. Claro. Entonces, los amigos que uno iba dejando atrás y se iban perdiendo, y Y tenías quedaban que atrás. rehacer amigos, tal cual. Ahí va. Hoy en día, con esto de la comunicación, uno se puede volver a encontrar y he tenido Claro, es mucho conversaciones y más, todo con muchos amigos. mucho más Claro, versátil. y, y cómo es, y incluso hubo un par de amigos, creo que dos en toda mi vida, en toda mi infancia, ¿Mm? que gracias a mi vieja, obviamente, porque yo era muy chico, y gracias a los padres de estos otros compañeros, manteníamos un Ujú. contacto por carta. Mirá, Eh, Nos escribíamos, recibíamos una carta, estaba muy bueno eso, era mirá genial. qué buena onda eso. Por la facilidad esta de la comunicación de hoy, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en fin, Ahí. siempre nos vamos por las ramas nosotros, Sí, ¿viste siempre cómo no. es esto? Pero bueno, está Yo bueno, siempre interesante. Bueno, cambio de canal porque acá nos vamos y nos fuimos. no, bueno, contame entonces para, para no volar tanto, ¿cómo es que llegamos a este Chiva que estamos hablando hoy? A este Bueno, Chiva. Hoy en día, ¿cómo te definirías mira, hoy en día? claro, hoy en día, mira, bueno, para cerrar esa historia, nosotros a todos los lugares que íbamos, mi vieja siempre me encontraba algún lugar, alguna academia, alguna Ujú. escuela, algún lugar municipal o lo que sea, para continuar bailando. Claro, Pero siempre fue un hobby. Es como, bueno, como te contaba ayer el otro día, uno siempre lo piensa como un hobby en un principio. Eh, Más que nada, teniendo en cuenta que en mi familia no es una familia de artistas, ni de bailarines, ni músicos, ni nada que claro, venga por ese lado. Tanto ni mis viejos, ni mis abuelos, ni ningún tío, ningún o alguna cuestión artística. claro. A mí me costó mucho hoy poder eh,
pensarme o repensarme como artista. Yo me considero Ujú. un artista que también a su vez es como el concepto de artista es muy amplio, muy subjetivo por ahí, no sé Sí, si va a una persona que piensa el arte, a una persona que hace el arte, a una persona que hace distintas disciplinas artísticas o se enfoca mucho en una. La verdad que no sabría bien enfocarlo. Yo claro. me considero un artista porque todo el tiempo trato de pensar y repensar por sobre todo, Sí, eh, cómo podemos hacer arte desde el lugar en el cual estamos. tal cual. Eh, entonces, bueno, por eso yo te puedo decir que me considero un artista más abocado obviamente a la cuestión de la danza. Claro, Eh, sí, sí, sí. A lo que te dedicas, digamos. Tal cual, incluso, como te digo, me costó mucho y no hace mucho tiempo que a eso, porque, por ejemplo, yo me recibo de la secundaria y empiezo a estudiar ingeniería, que no tiene nada Ujú. que ver, obviamente. Después de ahí, en el liceo, por casualidad, en la parte de danza folclórica, Ajá. porque me llega un link de una amiga que me dice, guardame este link que me interesa eso. Bueno, digo, yo te lo guardo, justo ella estaba trabajando, digo, yo te lo guardo. Y entré a chusmear. Y ahí entro Y en la parte del liceo, del profesorado de danzas y todo eso, claro, y dije, bueno, está bueno, pero era como para aprender un poco más de lo que yo tenía como hobby, claro, claro. que era Estamos hablando toda del Liceo esta de cuestión. Santa Fe, ¿cierto? ¿Cómo? Estamos hablando del Liceo de Santa Fe. El Liceo de Santa Fe. Sí, sí. Ahí va. Eh, Pero ¿por qué? Aclaro, hago esta entonces, aclaración porque vos vivís en Paraná, ¿no es cierto? yo vivo en Paraná. La historia es así, yo soy correntino, nacido en Paseos Libres, vivo en Estudió en Paraná. Jujuy. Claro, bueno, hice un recorrido de mi primaria y secundaria dando vuelta por todos lados. Claro. Vivo hoy en día en Paraná, hace Ahí va. ya unos, se podrían decir, capaz que 15 años, más Bien, o ya menos. recontra radicado. Sí, sí, sí. Hice, bueno, todo el profesorado de danzas en Santa Fe. Sigo teniendo mucha relación con Santa Fe, sigo tomando mis clases de malambo con Elema Kuklevich en Rosario. Ahí va. Ahora estoy tomando clases con Andrés Frutos en Santo Tomé, o sea que estoy en constante relación con Santa Fe. Bueno, pudimos armar esto de la hora de esa raíz, que bueno, vamos a tratar de Ahí comentar un va. poco. Sí, después comentamos un poco. Ahí es que mucho de mi parte artística está en Santa Fe. Así que se puede decir de Claro, que soy correntino, con un toque de Entre Ríos, con un toque de Santa Fe. ahí va. Tengo un Tenés, o sea, poquito. digamos, podemos decir que tomás liso con masita y decís masita también. Qué desastre. Bueno, entonces estamos, lo que pretende un poco este encuentro es descubrir justamente la persona dentro del artista y dar esta oportunidad de la palabra y de poder compartirla. Surge esto también a partir de este momento, de esta situación en que estamos, bueno, súper detenida, sobre todo afectando mucho a la danza, que es que es la que más trabaja el cuerpo, tal vez, la danza, el teatro, que necesita de su espacio, de su compartir, del contacto con el otro. Eh, entonces, ¿cómo ve este tiempo o cómo pensás vos que este tiempo puede afectar a la danza en sí? Digamos, yo me voy a referir puntualmente a la danza porque a lo que te dedicas. Eh, ¿Cómo crees vos que afecta esto? ¿Cómo reacciona también la danza o el arte frente a esta situación? ¿Cómo crees que se puede sobrellevar? Claro. Eh, Mirá, en lo que tiene que ver con la danza, eh, yo creo que hay un tiempo para todo, ¿no es cierto? Eh, Ujú. y está bueno poder eh, ocupar esos tiempos y verlos a su vez como ciertas oportunidades para poder buscar o rebuscar cosas. Por ahí yo siempre pienso, mi viejo toda mi vida tenía un dicho que era como que decía, si vos tenés un problema
y le buscaste soluciones por todos lados y no hay solución, ya deja de ser un problema. Entonces, buscarlo por otro lado. Entonces, bueno, surge esta circunstancia de que uno, bueno, de la cuarentena, del aislamiento social, encuentro con distintos espacios escénicos más personales, que salen del escenario para convertirse en otros espacios escénicos, que a lo mejor en su momento eran espacios que estaban habitados por todos nosotros, pero desde un lugar de un ensayo, desde un lugar más íntimo, más personal, ¿viste? De una construcción desde otro lado. Hoy en día esos espacios se transformaron en espacios escénicos de cada uno, que hay mucho dando vuelta de esto, de lo virtual, de charlas, y también muchas cuestiones de mucha gente, muchos artistas que comparten desde su intimidad, desde sus hogares o del espacio que tengan, en las redes para con los otros. Entonces, me parece que está bueno para generarlo desde ese lugar, desde una nueva búsqueda de qué podemos hacer nosotros con esos nuevos espacios escénicos que surgen, cómo habitarlos, cómo reconstruir. Estamos teniendo una charla y yo estoy acá en un lugar que es una habitación que se puede decir, no la modifiqué, pero la acondicioné para mis ensayos y para poder continuar. Claro que es como sacar las camas que había, modificarla, poder generar un espacio dentro de lo posible y dentro de que cada uno pueda, ¿no es cierto? Entonces, por este lugar me parece que está genial, uno de los puntos, digamos. Por otro lado, es un poco lo que decía el Choco el otro día, que era esto de poder generar una cuestión personal, de repensarlo, de reverlo, de pensarlo un poco más para adentro, exactamente. De pensarlo un poco más para adentro. Más allá de que la danza es movimiento, pero no todo el tiempo es movimiento, también son quietudes, también hay distintos lugares donde tienen que estar. Exactamente. Pasa con la música, ¿no es cierto? La música no todo es sonido, también hay silencio. Estaba pensando en lo mismo, sí. Entonces, y que uno también tiene que hacerse silencio para adentro para decir, bueno, ¿qué sale de acá también? Porque de ahí, desde el silencio interno, también surgen nuevas cosas y cosas profundas incluso. Entonces, hay cuestiones de que están geniales para también una cuestión de distribución de espacios, de mucho, cómo lo que yo hago lo puedo seguir haciendo, o cómo puedo seguir diciendo lo mismo que decía antes, desde otro lugar, desde otro espacio. Entonces, bueno, y también está esto otro que estamos haciendo, que estás haciendo vos ahora, que es esto de escuchar también a los artistas, no solo ver, no solo pensar en qué lindo lo que hace o me gusta y nada más. Exactamente. Porque más allá de que todos nosotros como artistas buscamos decir o hacer o contar algo o incluso poner nuestras posturas, porque para mí todo lo que es artístico y todo lo que es arte tiene que ver también con lo político, lo cultural, lo social. Tal cual. Entonces, sí. Todo lo que hacemos es político. Desde el punto de vista de político como una cuestión social y colectiva, ¿no es cierto? Claro, no partidario. Entonces, ¿cómo podemos seguir diciendo todo eso o haciendo desde esos lugares? Claro. Así que, qué sé yo, son muchas cosas para repensar y para hacer, y me parece que está bueno aprovecharlo. Como te digo, hay tiempos para muchas cosas. Todo el tiempo es el poder nosotros repensar cómo decir, porque se están dando en muchos lugares, está genial. Me encanta que sea, me encanta porque no solo tenés la oportunidad de decir, sino también la oportunidad de escuchar. Y está bueno darse la oportunidad de escuchar al colega, al compañero, que las cosas que tiene para decir debajo del escenario, fuera de un hecho artístico armado, digamos.
claro. Por ahí incluso surge el arte, digamos. hasta es mucho más directo la forma de pensar a través de la palabra o lo que sea, pero Tal también está cual. bueno para rever cómo cada uno, cómo cada artista, a mí me gusta mucho Ujú. escuchar a los artistas cuando hablan, cuando hacen entrevistas, no solo de la danza, no solo de la música, de la pintura, de mucho que tengan que ver o que tengan algo para decir del arte. Después Tal puedo cual. estar yo de acuerdo, escuchar y que veamos cosas que a lo mejor uno ni se imagina. Por ejemplo, la otra vez, una vez la escuché hablar a Juana Molina, Ajá. la cantante de música, eh, y para los que no la conocen, que hace una música, si querés ponerle alternativa, más, qué sé yo, viste, eso de encasillar Claro. las cuestiones o los estilos es muy complejo, pero y ella decía que a la hora de componer, Ajá. ella sentía los sonidos o veía los sonidos como colores y como que ahí lo iba encajando en una imagen tipo una Claro. pintura. Hay cosas que están eh, muy zarpadas de escuchar y de ver. Después ves si lo podés llevar a cabo, si te sirve, Claro. Si te sirve. sirve o no, pero está bueno Bueno, escuchar y el entender mismo cómo Charlie funciona. García te dice, por ejemplo, de que la música no es de él, que la música no es de nadie, que la música está y él lo que hace es un transmisor de Claro. lo que él dice, lo que él acomoda un poco lo que a él le parece. Claro, ¿Entendés? claro, Ese claro. tipo de cosas que dice un poco Claro. cómo es uno en una cuestión artística más allá del producto final que puede llegar a vender o no, puede llegar Exactamente. a ser. Exactamente. Y por ese camino estamos en estos encuentros, en esta propuesta es eso, es poder escucharnos, digamos, entre todos y, y trabajar desde el escucharnos para, en mi caso, trabajar lo colectivo, que para mí en estos tiempos hace tanta falta, trabajar un poco más. Y bueno, por eso estos espacios me parecen geniales, como decía hoy, que haya tantos espacios así donde se pueda charlar, debatir, saber qué piensa el otro y, y no discutir, digamos, o sea, sino compartir eso. Seguir compartiendo, gracias, por suerte tenemos esta forma virtual de hacerlo, pero que es una gran herramienta y hay que aprovecharla al máximo. Sí, sí, ya que está, hay que aprovechar. Obviamente no reemplaza el lugar de lo que es el encuentro, de lo que es No, la sensación de la cercanía con el otro, ni hablar. del poder estar en una misma mesa, ¿no es cierto? No es lo mismo esta charla que estamos teniendo nosotros acá, por más que yo te veo la cara acá a vos, pero no es Claro, lo mismo que cuando tenemos la charla en una mesa y podemos sentarnos, hablar que de todas maneras es como siempre, estas charlas entre nosotros, entre los amigos, surgen espontáneamente, porque estamos todo el tiempo pensando en arte, pensando en danza, pensando en música, pensando en las cosas. y entre nosotros, Surgió, de hecho así surgió lo de ser raíz, digamos, o sea, una vuelta vino bueno, de medio charlando más lejos, y le digo, chica, vos sabés que claro. van a hacer algo, yo también, y bueno, vamos a la Bienal, y bueno, y salió algo que compartir eso también, Sí, todos juntos, eso es de ser raíz fue totalmente, en principio una locura, todavía totalmente. lo sigo pensando así porque es como mi idea que yo tenía personal y que sigo teniendo y que siempre sostuve Ujú, era cómo poder hacer no digo reivindicar, porque es como pensar de que nadie lo hizo y que yo lo hago, ¿no? Pero claro, es cómo hago yo para sumar a la idea de que las danzas folclóricas puedan ocupar otro espacio que no sean solo de competencia o de entretenimiento, sino exactamente, desde otro lugar un poco más artístico, por así decirlo, claro, como en un propuesta. espacio único diferente al que yo estaba acostumbrado, que eran Ujú, festivales, que eran certámenes, que eran peñas, y un claro, lugar distinto que no digo que nunca haya estado, porque es una locura decir eso, pero es desde el que yo no estaba acostumbrado. Entonces, claro. bueno,
en una peña, decir, che, viene la Bienal, quiero hacer algo, sí, yo también quiero hacer algo, pero yo no quiero hacer algo así Ujú. como, quiero hacer algo distinto, sí, yo también, y bueno, ¿qué podemos Claro, hacer? Hagamos, juntémonos, veamos, charlemos. sí, Bueno, necesitamos gente que también se cope con la idea. Había artistas, amigos de nosotros, que estaban también dispuestos, que le copó la idea, y surgió. y No surgió y sabíamos qué funciona. esperar de eso. O sea, tampoco ninguno de nosotros tenía experiencia tampoco en crear algo así. Bueno, desde lo personal puedo decir que así como vos contaste tu idea, que empezamos a intercambiar, mi idea era, bueno, hacer algo escénico también, más llevado, salir de los escenarios y más llevado a lo íntimo, más teatral, pero donde esté esto de decir que la danza y la música estén como al mismo nivel, que estén interactuando al mismo tiempo, ¿no? Porque Claro. a mí me A pasaba de nivel, que estaba cansado de ver grupos de música que invitaban a bailarines y era como que, bueno, dale, a ver, pasar, bailar un ratito y después te vas, ¿entendés? A un grupo de música, a un costadito ahí, como diciendo, bueno, musicalizame, así puedo bailar. Eh, entonces decir, no, bueno, o sea, busquemos un punto medio, o sea, que no sea un ballet con música en vivo, pero que no sea un grupo de música con bailarines. dos funciones nada más, que fueron geniales. La idea de Ser Raíz siempre se basó un poco en eso. Era Claro, como decir, bueno, si la danza, si la música, si la poesía, que fueron como las ramas que tomamos del arte, eh, es todo arte. ¿Cómo podemos hacer para generar una obra artística donde una cosa no pise la otra? ¿O cómo claro, poder y hacer para que convivan. convivan y no sea, como decís vos, ni música con bailarines, ni bailarines con música en vivo? Ese fue como el camino que tomamos. Sí, Eh, Así que bueno, y estuvo buenísimo. Eh, Ahora, bueno, se está gestando una nueva idea sí, con esto de Ser Raíz, también con la misma guía, con el mismo camino, eh, otros enfoques, otras ideas ahí que, va. bueno, hay Y algo que otra, está ahí en el tintero para claro, futuro. Y bueno, y era como decíamos esto, y ahora encontrarnos físicamente, estar en un espacio conjunto. Entonces decimos, bueno, ¿para qué aprovechamos este espacio? Entonces aprovechamos este espacio para maquinar, para estudiar, para exactamente. ver, para analizar, para hacer toda la logística Claro. que para el paso anterior como que nos faltó un poco, por así decirlo, pero Ujú. porque queríamos hacer todo. Es como digo, Todo, la falta de experiencia aparte, nos llevó a hacer todo. claro, vuelvo a lo mismo, Claro, que decíamos, ninguno teníamos experiencia en eso, o sea, era la primera vez que lo hacíamos, no teníamos referencia de que se haya hecho algo parecido, como para decir, bueno, para guiarnos, pero claro, bueno, entonces lo que rescato es que todo se dio justamente lo que nos trajo a la charla de esto, el encuentro y lo orgánico, que se dio muy naturalmente. Nosotros, esto de coincidir justamente los pensamientos fuera del escenario, nos llevaron a armar un grupo de gente en la cual estábamos todos de acuerdo y todos sabíamos lo que queríamos y sabíamos para dónde ir. Algo sí, sí, sí. no fácil de lograr, digamos, porque no es muy fácil de lograr eso. Llegamos a ser 12 personas, 13 éramos en Sí. Cerraí. El poder estar, también se dio la casualidad de que se generó una química con el grupo. Es como inesperado porque inesperado en el sentido de que cuando empezás a llamar a gente, que obviamente éramos todos amigos, eran los mismos amigos, estamos siempre en las Tal juntadas, cual. como hablaban con Yara en la charla pasada, es Ujú. este amigo estos amigos que nos juntamos a peñar, a guitarrear, a charlar, y era como decir, bueno, necesito más que de una calidad técnica, que eso no nos importaba,
claro. necesito que todos tiremos para el mismo lado y que todos tengamos una visión distinta, pero a su Ujú, vez que ensamble. Entonces, claro, eso fue como la idea y el motor que se dio y por suerte todo se ensambló, se maquinó. En realidad, todo esto se había planeado para la Bienal, nada claro. más. Pensamos que Se íbamos dio a de ir una ahí. manera, claro, se dio de una manera tan orgánica y tan copada, que Ujú, una vez que ganamos la Bienal, exactamente, sí, porque, bueno, la misma historia de siempre, o sea, el artista del financiamiento, el poder concretar cosas es costoso, y es bueno, tuvimos esa costoso. suerte de poder ganar y tener esa ayuda que nos dimos el gusto de hacer una muy buena producción eh, ¿Sí? en una O hermosa sea, sala, sentado. nosotros pudimos llegar al objetivo, por así decirlo, que genere algo, que sea una química, que sea esta satisfacción de decir, bueno, pudimos lograr lo que quisimos. ¿Se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor. Siempre Pero por se lo menos aprende. pudimos lograr y bajar totalmente con una satisfacción eh, muy copada. Entonces, eso está Tal muy cual. bueno. Eso está muy bueno. Yo, y incluso tampoco sabíamos, el público y la gente respondió muy bien de una manera que era inesperada para nosotros. Nosotros pensamos Totalmente. O que sea, iban a ir. teníamos, con decir que teníamos pensada una sola función y tuvimos que agregar una más porque no alcanzaba la capacidad de la sala, entonces tuvimos que agregar otra función, eso ya era como, wow. Eso fue muy sorpresivo para todos los que éramos integrantes del elenco, porque entre todos no llegábamos a ser 45 personas, 50 personas. Pudimos hacer y dos funciones que también se dio de una manera totalmente así espontánea de la segunda función, de decir, che, las entradas se agotaron, quieren hacer otra función. Genial, sí. Ya Y teníamos se todo había armado. agotado también la función. Sí, y bueno, eso es algo que también se extraña, yo creo que se va a valorar mucho después de todo esto, de todo este ciclo, Ujú, de esta cuestión del aislamiento y la cuarentena que decíamos, ujú, esto del encuentro en las dos funciones que hicimos. Para la gente que no sabe, nosotros hicimos dos funciones, una fue un viernes a la noche y otra fue el sábado, al otro día. ujú. Las dos fueron en el foro de la UNL con una capacidad de 100 personas que estaban las dos funciones llenas. Pero el empuje colectivo que había entre el público fue totalmente distinta en las dos funciones. Se generó una energía diferente Tal cual, que todo el elenco lo pudimos notar es verdad. y ninguna fue mejor que la otra, fueron totalmente distintas y Sí, sorpresivas. exactamente. En la primera función fue todo esto del empuje de la energía y la alegría, del aplauso, del grito, Ujú. prácticamente constante. Sí, sí, sí. Después era una función que duraba una hora y fue constante, fue genial. Eh, la segunda noche se generó una energía totalmente diferente Ujú. que calaba los huesos de otro lugar. Era ese silencio, ese Fue más respeto, profunda. esa profundidad que Sí, a lo sí. mejor uno busca desde lo artístico de decir, estoy diciendo esto, no te estoy entreteniendo, te estoy diciendo algo, escúchalo. Exactamente. Eso se generó y eso está Sí, yo creo genial. que la gran satisfacción está en eso, digamos, lo que yo pienso, bueno, ahora mirando para atrás, porque en la vorágine del momento estábamos con, de acá a allá, decir, wow, o sea, logramos algo totalmente distinto, pero más que nada satisfactorio para uno mismo, porque uno logró, no era solo entretenimiento, sino una profundidad que era la que hablábamos siempre, que nos juntábamos a hablar, decir, bueno, en este momento tiene que ser tal cosa y se pudo lograr, Sí, 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 tal cual. Y que es re complejo, por lo menos para nosotros, poder generarla, que tal cual. Es algo que siempre no tratamos de tirar sé si se para puede eso, conseguir. y como decíamos, la falta de experiencia o la costumbre de otro tipo de escenarios que teníamos, Exactamente. siempre estaba la búsqueda.
siempre está la búsqueda, yo la tengo a la búsqueda cuando yo hago distintas cuestiones personales, individuales, en Ujú. pareja, bueno, esto del malambo, de las danzas folclóricas, o sea, también tengo esa búsqueda, o trato Ahí va. de ir por ese camino. Pero siempre es difícil y siempre se da de una manera diferente. Lo bueno de ser raíz es que todo el grupo de gente que trabajó con nosotros eh, también lo pensó de ese lugar y también lo enfocó de ese lado, el camino. Claro. Así que digamos que solo hubiera sido imposible y el grupo humano que estuvo con nosotros empujó pleno. Empujó Tal pleno. cual. Yo creo que se dio un poco lo orgánico, o sea, trayendo un poco lo que hablábamos con Yara en el encuentro anterior, de esto de la experiencia, de venir con experiencia, de guitarreadas, de juntadas, que yo creo que se dio un poco orgánico por ese tema, digamos, porque ya era algo que hacíamos ya implícitamente en las casas, en donde sea, que, Claro. que bueno, que se dio, está bien, le dimos un marco, le dimos un sentido, pero era más o menos lo que hacíamos en nuestra juntada, digamos. Esto de Sí, guitarrear tal y que se cual. salga a bailar espontáneamente, Sí, sí, aparte se genera una energía que ya, tal cual. y hay una energía que es personal, que es de cada uno, que cuando vos estás acostumbrado a estar en un espacio físico, como, bueno, lo que hoy nos falta, este Ujú. espacio físico, es lo que uno ya empieza a reconocer en el otro. Entonces, hay veces que ya es una mirada, un gesto, una situación, vos ya sabés cómo resolverla. Y eso también es lo que buscamos nosotros cuando hicimos Ser Raíz. Era Exactamente. el poder trabajar con gente que ya sabés qué energía te trae, ya sabés cómo Sí, sí. reconocer, sabés de qué manera se puede desplazar o resolver situaciones que como esta raíz surgió para la Bienal en que tuvimos un mes, Un mes lo era armamos. juntar las... Creo que tuvimos 3 ensayos nomás. Sí, sí, sí. Los Y ensayos era, fueron más bueno, palabra que otra cosa. sí, tal cual, porque los ensayos terminaron siendo los mismos encuentros que teníamos siempre. Más allá Exactamente, de poder guiarlo un poco y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos claro, a tirar esto. Era como una construcción colectiva, totalmente exactamente. colectiva. Por eso se Sí, pudo sí. dar de esta manera tan espontánea, Lindo. tan... Recuerdo incluso los primeros ensayos para la Bienal, el 60% de los ensayos era mate y charlar. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos? ¿Dónde vamos? Y eso era el ensayo, o sea, era charlar, porque lo demás lo resolvíamos, digamos, la cuestión física, bueno, sobre todo los bailarines ya la tenían recontra trabajada, ponernos de acuerdo en la música, en el espacio del escenario, y ahí fluía, digamos, pero lo Sí, importante fue eso, el charlar, el ponernos de esto que estamos haciendo. tal cual. Igual, y de todas maneras, lo bueno y lo que a mí por lo menos personalmente me generaba de que había Ujú, como buena importancia también, era incluso hasta los choques que había dentro del grupo. eh, Era como esto de ujú, decir, bueno, al grupo realmente le importa, no es que vos decís, bueno, hagamos todo de esta manera, sí, todos dicen, bueno, sí, lo hacemos, porque no les bueno, interesa. Sino todo lo contrario, era como lo que uno iba a plantear, se analizaba, se veía, se ujú. refutaba a veces, Se defendía estaba ahí, incluso. tal cual, entonces uno después volvía a su casa, reanalizaba todo, reveía todo, bueno, los encuentros que teníamos nosotros, era como Ujú, también repensar todo el tiempo, maquinar todo el tiempo. Bueno, yo supongo que es la manera que hacen todos cuando quieren presentar algo. Los artistas es como que es eso, ¿no es cierto? Todo el tiempo claro, pensando en el arte, todo el tiempo pensando cómo hacerlo, estás todo el tiempo maquinando y en un momento como reconstruyendo, que te cabeza. resignificando y demás. Por eso creo también que este espacio nos ayuda a eso, y este tiempo también tendremos que aprovecharlo, significar cómo vivíamos el arte y cómo Tal queremos cual, vivirlo ahora. tal cual. ¿Y qué es lo que vamos a decir o cómo podemos decir de todo esto? Porque todo Exactamente. esto va a llegar.
bueno, como decían los chicos el otro día, como decía Yara, como decía el Choco, era como esto de poder, esto va a tener obviamente influencias en la cuestión artística, como es todo, como toda obra artística, como toda cuestión del arte, es totalmente contemporáneo, totalmente social, Exactamente. es lo que está pasando. Entonces, en un momento eso se va a ver reflejado, de distintas maneras, no importa cómo, no importa para qué, Claro. pero va a estar ahí, dando vueltas siempre. Sí, 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 va a estar Entonces, en el mensaje. tal cual. Porque Entonces vamos son... y, ajá, y ya que estamos, te pregunto, digamos, eh, eh, esto de la influencia de, bueno, que un poco dijiste hoy, de la sociedad, del contexto, de lo que nos está pasando, eh, ¿cómo influye en vos? Vamos allá a lo personal, digamos, para claramente todos, o por lo menos lo que todas las charlas que tuvimos hasta ahora coincidimos en que es un proceso, el hecho artístico es un proceso, digamos, no es decir, bueno, me pongo las botas y 8 compases, 8 para allá, 8 para acá y dale, ya está. No, es, o sea, también es el mensaje que uno quiere dar, qué hay detrás de todo eso, digamos, todo el proceso que hizo, ya sea de pensar, de estudiar, de leer, de practicar, de salir a correr, de lo que sea, de practicar 1000 veces, de los callos. Eh, entonces eso, digamos, vos tenés un proceso hecho que incluso tu historia, esto de andar por distintos lugares del país, eh, todo eso marca, influye en tu trabajo de hoy, digamos. ¿Vos crees que este espacio también, este espacio me refiero a lo de la cuarentena, eh, también influye en vos, digamos, y lo estás usando, o cómo lo vivís? Sí, todo lo que tiene que ver, digamos, con, a ver, todo lo que a uno le pasa en la vida, de una u otra manera, influye en vos a la hora de estar en un espacio escénico o Ujú. a la hora de ocurrir una cuestión artística. Entonces, lo que por ahí uno aprovecha son, como decía hoy, situaciones y momentos para cada cosa. Claro. Em, yo por ahí de la cuestión física, yo al malambo trato de no verlo desde ese lugar nunca. Ajá. Sí, sí me gusta cuidar mi cuerpo desde ciertos lugares. Es decir, ahora en estos momentos yo lo que hago es tomo muchas clases que ya venía tomando de yoga Ujú. con Lucas, Lucas López en Santa Fe. Entonces, bueno, Ajá. él ahora está haciendo muchas clases online y tomo de Claro. ese lugar. Y trato de mantener por ahí algún que otro ejercicio físico, como para no olvidar el cuerpo, la rutina del cuerpo. Pero Exactamente. después, lo que tiene que ver con ensayos de la danza en sí, ¿no? Se me torna, esto es personal, ¿no es cierto? Se me torna como una rutina repetitiva, ¿entendés? Más Claro. que nada lo que tiene que ver ahí con el malambo. Se me torna una rutina repetitiva que uno, de tanto que la repite la rutina, le empieza a perder el gusto a ciertas cosas. Entonces, es como que yo cada vez que subo subía a un escenario o cada vez que repienso los ensayos, los hago desde un lugar que tiene que ver con las sensaciones y la expresión de esas sensaciones que a uno le generan. No la rutina por rutina, ¿entendés? No, no hago el malambo como si fuera Claro. una serie de ejercicios físicos, Claro. sino la Claro. cuestión de cómo agarrar para expresar lo que yo tengo. Después, vos como público podés tomarlo desde cualquier lugar que vos quieras y Claro. genial, la idea es que vos puedas sentir algo, sientas lo que sientas, ¿entendés? No Ahí lo que yo va. estoy sintiendo, vos sientas algo. Esa siempre fue mi idea, de que Claro. el que está viendo pueda generarle algo, lo que sea. Entonces, poder generar eso en uno, poder generar esa liberación de expresiones, esa liberación de sensaciones que uno tiene, en un espacio de un ensayo, de todo eso, también es un desgaste de energía tremendo, porque es como abrir tu cosas que para otro capaz que es una gilada, Claro. pero uno lo hace con una forma, con un lugar y desde un entorno que es totalmente complejo para Ahí uno, va. qué sé yo.
Sí, sí, Entonces, sí. trato de por ahí, de eso, ir guardándomelo y buscar esa expresión de sensaciones o esa búsqueda desde otro lugar. Ujú. Bueno, como decía vos, me gusta mucho escuchar a otros artistas, me gusta mucho leer, me gusta Ahí mucho va. ver cosas que tienen que ver con la danza, con la conjunción de cosas. Eh, Anoche estaba viendo incluso una película que se llama American Tap, que tiene que ver Ajá, con la creación y la evolución del tap en Estados Unidos. Es mira, genial. Arranca tremendo. desde cero, desde cómo se genera esta fusión de movimientos y de Ahí rítmica va. entre la historia afro y la historia de los irlandeses y los movimientos. Es muy buena. Hasta incluso lo que es hoy en día a nivel contemporáneo. Entonces, y te Ajá, hace repensar mucho, porque te hace repensar que es una danza que se sostiene a sí misma por danza en sí, porque va variando incluso a la música que se adapta. Es como que se fue regenerando todo el tiempo y se puede hacer sola, o sea, te abre la cabeza a mí todo el tiempo ver estas cosas de otras disciplinas, de claro, otras claro. cuestiones, para poder, cómo hago yo para bajarlo a lo que tiene que ver con mi danza. Y Alimentarte de esas otras cosas, algo te queda después, algo dando vuelta por ahí adentro te queda que te alimenta y te hace crecer, digamos, desde ese lado. tal cual, todo siempre. Es como poder conocer las historias de las distintas formas en las cuales se van Ujú. dando cosas para repensar lo que vos haces desde otros lugares. Entonces, Claro. por ahí, también me pasa esto de separar el malambo de la danza, que hacen muchos, Mm. de decir, qué sé yo, el malambista es una cosa, el bailarín es otra cosa, y yo lo veo como Claro, todo la misma historia, ¿entendés? No deja claro, claro. de un malambista ser un bailarín, de que el malambo es una danza y que hay formas de ejecutarla Ujú. que son millones de distintas maneras, como pasa en cualquier Claro, danza. Me pasa también este concepto del bailarín y de la danza en sí. La danza folclórica no deja de ser danza, por más que alguno piense que es más fácil que otra danza, que otra disciplina, y en realidad claro. hay una cuestión que está muy ajena a la realidad de ese pensamiento, ¿no es cierto? Ajá. Que hay una cuestión desde, bueno, pasa también con la música, ¿no? Hay cuestiones que por ahí, al verlas arriba de en un espacio escénico o en cualquier lugar, que parezcan sencillas, las hace mucho más complejas de ejecutar para que puedas decir algo con esa cuestión. Entonces, Claro. yo creo Incluso que eso, ajá, planteé desde quitar, o sea, desde lo mínimo, desde ponerle, yo lo digo desde la música, desde una guitarra y bombo nomás, ¿qué podés decir? puedes llegar a generar con eso. Claro, que distinto sería, no sé, bueno, pongo una batería, un bajo, una guitarra eléctrica distorsionada, traer la orquesta de Comertingón, qué sé yo, Y y por bueno, ahí es otra, no es son recursos. tampoco desvalorar lo otro, porque hay cuestiones que van a la idea de si están, que sumen, que digan, Claro, que hagan, sea un relleno, ¿entendés? exactamente. No es Que no necesario sea tantas cosas para decir esto, y hay veces que sí lo necesitas, claro. Depende de lo que querés ¿entendés? decir también, lo que querés transmitir. Y esto me lleva, bueno, paréntesis, hacemos un paréntesis. Los que estén viendo y quieren hacer preguntas, comentarios y demás, estamos ahí atentos. Yo estoy atento a los comentarios. No sé, hubo un palito ahí para lo más. Te amo, igual, te amo. Están Un todos beso. locos los malambicas. Ahí va, Conozco ahí muy va. pocos, pero están todos locos. Y, y los pocos que conocés están locos. Desde el encuentro anterior propusimos esto de los invitados, no sé, ya no sé cómo decir, sí, invitados, ponerle que somos invitados, eh, Poné el nombre que de quieras, vos dejar, creaste el ciclo. Así que- ¿eh? Vos creaste el ciclo, así que podés poner el nombre que quieras. Tenés razón, tenés razón. Bueno, invitado, es como, bueno, invito a un amigo
mi casa, vamos a tomar algo, unos mates, un mate con porrón en este caso. Bienvenido. Y bueno, la dinámica era que el invitado anterior, la visita anterior, dejaba una pregunta para el que venía después. Ajá. Y recordamos que el anterior vez estuvo Yara. Estuvo Y, bueno, Yara. y dejó una pregunta un tanto polémica que me trae a lo que venías diciendo, que ella planteaba, la pregunta sería para vos, ¿qué pensás vos, no? Si la cumbia ya se puede considerar folclore o no. La cumbia. Sí, digamos que Yara siempre le gusta meterme en aprieto. Claro, es muy viva Yara porque ella no tuvo que responder preguntas, porque el Choco no le dejó nada. No dejó nada el Choco. Nada el Choco, ya dijo todo, él puso toda la respuesta el Choco. No, con el tema de la cumbia, no sé, me parece que el tema de lo que es folclórico, no folclórico, tradicional, no tradicional, Claro. es por ahí bastante, tendría que ser bastante más dinámico, como realmente como supuestamente se piensa al folclore, que es dinámico, ¿no es cierto? Entonces me parece que también sus estudios y sus conceptos tendrían que ser también dinámicos o repensados constantemente. Yo lo que veo de la cumbia simplemente es un hecho de que, obviamente es un hecho totalmente popular, es un hecho que identifica a un pueblo, a una región, a una zona, a mucha gente. Entonces, lo veo como una expresión totalmente del pueblo. De ahí en más, que eso pueda llegar a considerarse, ¿no? Eso se lo dejo a los otros estudiosos para ver si realmente eso no es. Ahora, de que se expresa, de que es una expresión, de que está y de que identifica gente. Entonces, y a mucha. Entonces, sí, totalmente. No, es una expresión popular. De ahí en más, a ver, lo que planteaba Yara en el tema del dilema este de que si era o no era, es por una cuestión que se basa en los reglamentos y en las competencias folclóricas. De ahí en más, vos sabés, cuando vas a una competencia, el certamen folclórico es un espacio escénico, nada más, no es la realidad ni la verdad de hoy en día, ni nunca lo va a ser. Entonces, me parece que si vamos a pensar cosas o repensar cosas, las repensemos desde ciertos contextos, en ciertos lugares en donde estamos y desde el lugar donde hoy en día está ocupando esos hechos. Claro. Por ejemplo, a mí me pasa, sin ir más lejos, bueno, como te contaba de la película que vi anoche de estas funciones que se iban dando entre las danzas, o de cómo el tap se iba adaptando a las músicas del momento, pasó por el swing, por el jazz, incluso hasta llegar a convivir con lo que es el hip hop, con el rap, con todo eso. Hoy en día, yo, por ejemplo, cuando voy a dar clases a las escuelas, yo trabajo en una primaria, y lo veo a los pibes, a los chiques, que, por ejemplo, rapean. Es increíble cómo los pibes improvisan y se generan esas batallas que viene de una influencia, obviamente, yankee, obviamente de Estados Unidos, del hip hop y todo eso fue bajando y se fue arraigando de a poco. El freestyle que le dicen ahora. ¿Cómo? Que le dicen freestyle. Yo también tengo alumnos que están en esa onda y increíble la velocidad que tienen para pensar frases y demás. ¿Entendés? Entonces eso es totalmente complejo lo que hacen y es totalmente algo que está de a poco, no digo que hoy identifique a alguien, pero de a poco va tomando forma dentro de eso, porque yo he ido a varias escuelas y en varias escuelas está, ¿entendés? Por más de que hoy en día esté el tema de los medios, todo eso que lo ayudan, pero a su vez, qué sé yo, lo que nosotros hacemos de las danzas folclóricas y todo eso, o de las músicas populares o todo eso, viene siempre de otro lado. A ver, lo que decíamos, de la cumbia santafesina, está tomado de la cumbia colombiana. Lo que tiene bueno es esto,
que también vos escuchás una cumbia santafesina y vos sabés que es santafesina por la forma en la cual está Claro, tocada, está cantada, está arraigada en ese, representa algo, claro, y te lleva a ese lugar, tal ¿me cual, entendés? Entonces me parece que de ese lugar hay cosas que se tienen que repensar. No digo que estén bien o que estén mal, porque el hecho claro, de la moralidad se lo dejo a otro. Pero sí me parece que está bueno repensarlas todo el tiempo en el contexto actual en el que estamos. Porque hay cosas tal que, cual. por más que se hayan dicho hace antaños, no significa que sea la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Menos de cuestiones No, sociales, pues, totalmente van mutando. Así tal cual, que gracias por va tu llamada evolucionando la y sociedad. espero que hayas anotado todo porque no la muy bien. La Rosy dice, habría que repensar el concepto para poder, para poder definir la respuesta. Coincido con el Chiva. Un saludo a la Rosy también. Está Grande escuchando, está Rosy. viendo. Así que bueno, Chiva, vamos a ir dándole un cierre a esto y bueno, primero, antes de despedirnos, seguimos con la dinámica. ¿Se te ocurre algo para dejarle una pregunta al participante que sigue? ¿A la siguiente No, visita? no, por ahí lo que estuvimos hablando mucho fue de esta cuestión del arte, del artista, de los pensamientos, y por ahí Ujú, eh, a lo mejor qué concepto tiene sobre artista, qué es lo que ujú. piensa con respecto a qué significa ser un artista. Sí, de definir también. Entonces eso también está bueno para poder rever o repensar qué Bueno, conceptos tienen otras personas sobre eso. claro, exactamente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces guardamos esa, ahí apretamos guardar. Hagamos otra pregunta. La anotamos para la próxima. Así que bueno, Chiva, muchísimas gracias por sumarte a esto, por compartir tu opinión, compartir tus pensamientos. Y bueno, nos seguiremos viendo en el camino. Ojalá nos encontremos por ahí en algún nuevo colectivo. Después que De pase. encontrar nos vamos a encontrar, eso seguro, en algún lugar. Así que, nada, agradecerte a vos por tenerme en cuenta, por la invitación